Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes en este podcast Amor y Vida en Redes, un espacio de crecimiento tanto humano como espiritual. Para el día de hoy tenemos como invitado especial al pastor Inocencio Vargas, obispo de Concilio Palabras de Vida, a quien le damos la bienvenida muy cordial. Bueno, bendiciones, amado Pastor Betance. Agradezco la oportunidad que me da de estar aquí con usted para compartir este espacio tan importante en este tiempo. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos días. Estamos viendo mucha turbulencia, estamos viendo terremotos, guerras, crisis a nivel mundial. Acabamos de pasar de una pandemia hace unos años y estamos viendo noticias cada día más perturbadoras para todos nosotros. ¿Qué puede usted decir a los que nos están escuchando a la luz de la fe? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos días? Excelente, amado Pastor Betance. Fíjate, nosotros los que manejamos el conocimiento bíblico y que tenemos una relación con la palabra del Señor, que conocemos el texto bíblico, sabemos que lo que está pasando hoy obedece al reloj profético de Dios que está establecido sobre este mundo. Es decir, lo que está pasando hoy no es fortuito, no es una casualidad, es obviamente el cumplimiento profético que está establecido en la palabra del Señor, que por más de 2000 años la iglesia ha venido predicando el evangelio de Jesucristo y diciendo a la gente lo que está establecido en la palabra. No hay que irse muy lejos, solamente hay que consultar a Mateo 24. Amén. Perfecto. ¿Y cuál es la palabra de fe, la esperanza que puede dar la iglesia, el mensaje para estos tiempos de crisis? Obviamente que la esperanza, quien la tiene es la iglesia, y esa esperanza está establecida en lo que el propio Señor nos ha prometido en su palabra, de aquellos que puedan establecer una relación de obediencia al mandamiento del Señor, tienen como promesa el cielo. Amén. Tienen como promesa una vida nueva. Tienen como promesa una tierra nueva donde ya no existirán estos males. Amén. Sí, pero la gente común dice, yo no soy tan malo para ir al cielo, yo hago muchas obras de bien y Dios me la va a tomar en cuenta. Bueno, el infierno está lleno de mucha gente buena. ¿Cómo? Claro, de mucha gente buena. Explíqueme eso. Sí, porque no se trata de tu bondad, se trata de tu obediencia. Amén. Es decir, no se trata del bien que yo pueda hacer, sino de yo entender que en mí hay una naturaleza que debe ser cambiada. Amén. Que esa naturaleza desobedeció a Dios y por ende Dios entonces envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es el valor tangible que tenemos para adquirir y ser salvo. Pero mucha gente se va a preguntar, entonces, yo tengo que estar dejando tantas cosas que a mí me gustan, porque lo que me están hablando es de obediencia, de sacrificio, pero ¿y dónde es que está entonces la respuesta a lo que yo ando buscando? Obviamente que está en estudiar la Biblia, está en conocer la palabra del Señor, está en establecer una relación con Dios, porque se trata de nosotros como personas, como seres humanos que somos, reconocer que en Dios tenemos un asunto que arreglar. Amén. Entonces, obviamente que
a la manera que nosotros conocemos la palabra del Señor, a esa misma manera que la conocemos, Dios nos va estableciendo el orden en el cual nosotros debemos regirnos. Lo que tú dejar o no dejar, querer no dejar, es asunto del conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, en la medida que el hombre, que el ser humano va conociendo esa verdad, amén, entonces va adquiriendo libertad. Eso no se produce por una varita mágica, no un asunto mágico. Es un asunto procesar, es un proceso que se da en cada ser humano. En la medida que el ser humano va conociendo a Dios y su palabra, es imposible tú querer aplicarle a un ser humano un régimen de cumplimientos de normas si ese ser humano no tiene el conocimiento cabal de esas normas. Usted ha dicho una palabra que quisiera que nos las explique, la palabra relación. ¿Cómo puedo yo relacionarme con un Dios que no he visto? Mira, evidentemente que ese propio Dios tiene mecanismos y sistemas para relacionarse con nosotros. Amén. Es decir, no somos nosotros quienes tenemos que ir a buscar para relacionarnos con Él, sino Él mismo pues crea el medio, crea la forma para hacerlo, y para eso primero establece una relación con el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, que es su Espíritu, es quien viene a nosotros y Él es quien nos convence. Amén. Quien nos convence de la necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Entonces, a medida que el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a trabajar en nosotros, entonces nosotros vamos descubriendo la necesidad que tenemos de ir construyendo esa relación con Dios. El propio Jesús habla de la relación de la iglesia con el Señor como una especie de noviazgo. Amén, como lo explica el apóstol Pablo, una relación de noviazgo, donde explica que es una relación que se va construyendo a medida que se van dando situaciones que va provocando ese acercamiento entre nosotros y el Padre. Entonces, una relación no se da a simple vista, aunque hay lo que la gente conoce, el amor a primera vista, pero es una puerta, es una puerta. Para una relación verdadera, para una relación fructífera, para una relación fuerte, tiene que darse entonces en el tiempo, en la medida que nos vamos conociendo los unos con los otros. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en esa relación del hombre con Dios? Central. El Espíritu Santo juega el papel fundamental en esta relación, porque Él es el que tiene a cargo todo el trato. Es como la especie de canciller, amén, que trae todo el encargo del reino para tratarlo contigo. Sí, el Padre equipó al Espíritu Santo con todo el arsenal, todos los recursos para sentarse con nosotros y convencernos de que realmente nosotros necesitamos a Dios. Amén. Por eso en el libro de los Hechos, dice que la labor del Espíritu Santo es instruir, dirigir, suplir conocimiento, guiarnos, amén, consolarnos y proveernos todo lo que necesitamos. Es decir, que el Espíritu Santo juega en esta construcción de relación un papel fundamental. Sin el Espíritu Santo es imposible poder establecer una relación con Dios. Pero mucha gente va a decir, pero dejemos eso para después. O el que está en un proceso de adicción va a decir, pero eso no me va a llenar a mí la necesidad que tengo de darme un pase o lo que sea. Otros que estén en vicio dicen, pero eso no me va a dar a mí el premio de la lotería. Entonces, frente a esa realidad que vive aquel que no conoce del Señor, ¿cuál es el mensaje para aquellos que están vacíos, que están sin esperanza, que están viviendo situaciones de conflicto y de crisis en su vida? Bueno, lo primero es que Dios nos muestra su amor a través
del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese amor se manifiesta de diferente forma hacia nosotros. Lo primero es su misericordia, amén, que nos tiene y que Él nos ve, no nos ve desde el contexto en el que estamos, sino de lo que Él quiere hacer con nosotros. Es decir, Dios no te ve como tú estás ahora. Dios te ve como Él te diseñó y para lo que te diseñó. Por eso, Él no está esperando que tú vayas hacia Él, sino Él viene hacia ti. Y Él crea entonces esa forma de acercarse a ti. Amén. La mayoría de nosotros, los que estamos hoy en la fe, no fuimos a donde Dios. Dios fue que vino donde nosotros. Él fue que nos convenció y nos mostró el camino y nos mostró lo que Él quería hacer con nosotros. Porque nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, porque el pecado y lo que nos arropa no nos deja acercarnos a Dios. Pero hablemos de para este tiempo. Entonces, para este tiempo, obviamente que implica, primero, el trabajo fundamental de la iglesia, de acercarse a la gente y hacerle conocer a la gente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y lo otro es que la gente pueda tener esa sensibilidad y reconocer en su vida, en su ser y en su corazón que necesita a Dios, porque tiene que haber un reconocimiento. Amén. Yo tengo que reconocer que yo necesito ayuda. Es igual que un paciente que lo llevan a un tratamiento, ¿verdad? Que lo llevan al médico, que lo llevan para tratarlo. Y si ese paciente no reconoce que está enfermo, amén, no va a aceptar la ayuda médica. Entonces, reconocimiento y aceptación. Correcto, lo primero que como parte de un proceso hacia el arrepentimiento. Correcto, lo primero que tiene que darse es el reconocimiento. Y tengo que reconocer que necesito la ayuda, que necesito a Dios. Amén. Entonces, cuando yo reconozco que necesito a Dios, no tengo que ir muy lejos. Dios está ahí mismo. Dios está ahí. ¿Y cómo sentamos las bases de esa relación? ¿Hay que darle alguna participación a Dios o Dios simplemente está por allá y no tiene que ver nada conmigo? Total. Dios tiene que ser el centro. Total. Tú tienes que abrazar al Señor y dejar que Él entre a tu vida y que Él comience a organizarlo todo en ti. Amén. Tienes que dejar que Dios entre. Tienes que dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, que entre en nosotros. Y Él comienza a organizarlo todo, como lo dice en Génesis. En Génesis, cuando Dios fue a crear el mundo, Él envía al Espíritu Santo y dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Sí, el Espíritu Santo primero supervisó y vio que todo lo que estaba desordenado. Entonces, trajo la información a Dios, entonces Dios, vamos a ordenarlo todo. Y llenó el vacío. Y entonces el Espíritu Santo da la información, Dios organiza todo, Dios establece orden, pone cada cosa en su orden. Amén. Y cuando pone cada cosa en su orden, entonces comienza a operar el plan de Dios. Amén. Que es crear al hombre, entonces fructificar la tierra, es ponerla a producir, es hacer todo lo que hizo luego de lo creado. Amén. Pero lo primero que Dios establece en la vida de un ser humano es orden. Orden. ¿Y cómo conozco entonces la persona que usted me está hablando, que me habla del Espíritu Santo, con el que hay que tener una relación? ¿Cómo lo conocemos? Evidentemente que conocerlo implica acercarse, porque tú estás lejos ahora. De lejos no puedes conocerlo. Tiene que acercarte. Pero eso es también para los hombres y mujeres de fe, ¿no? Correcto. Sí, porque también hay hombres y mujeres de fe que están un poco lejos de esa relación con el Espíritu Santo. No hay intimidad. No tienen ese nivel de intimidad, de relación con Dios. Y más hoy en día, que vivimos un mundo con tanta distracción. Amén. Donde la gente está enfocado tanto en tantas cosas que lo distraen, que le quitan el tiempo, le roban el tiempo. Entonces, lo que menos tiempo a veces quieren dedicar es a lo que realmente tiene valor en su vida, que es construir una relación con Dios, estudiar la palabra del Señor, orar, meditar en Dios, escuchar música que te eleven el espíritu, amén,
y que te pongan en ese ambiente de conexión con el Padre, con las cosas divinas. Amén. Y crear ese ambiente, como dicen en este tiempo, esa aura. Sí, Jesús habló cuando le preguntaron a él cómo orar. Sí. Enséñanos a orar. Jesús dijo una manera de cómo se iba a orar. Sí, sí, está en cuando Mateo, vayas a orar, enciérrate en tu habitación y no parlotees, no hable palabrería, creyendo que por las muchas palabras Dios te va a escuchar. Así es. Ni tampoco lo haga para exhibirte, para que los demás te aprueben la oración. No lo hagas con una voz más alta, creyendo que por lo que tú estás haciendo es que Dios te está escuchando. Al contrario, ve a ese lugar secreto y háblale a Dios, y en ese lugar Dios después te va a ti a poner en grande, pero tienes que ir a ese lugar de oración. ¿Cuál es ese lugar que nosotros debemos buscar para tener ese encuentro con el Espíritu Santo? Bien, partiendo de lo planteado por Jesús, ese lugar debe ser donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas en paz, acompañado. Puede ser en tu casa, puede ser en la iglesia, puede ser, pero desde el punto de vista teológico, ese lugar es tu corazón. Amén. Es correcto, pastor. Así he escuchado, así predicamos, que el lugar es el corazón del hombre, y Dios, que conoce los corazones, entonces es el que nos examina por completo. A Dios nadie lo puede allantar, a Dios nadie le puede hacer creer cosas que no son, ni podemos venir delante de Él con hipocresía. Pero nosotros estamos viviendo un tiempo donde la gente está llena de maldad, donde la hipocresía es alabada, donde la mentira es propagada. ¿Y cuál es el consejo que podemos nosotros dar a una generación que se levanta llena de tanta confusión, engaño y de falsas promesas? Bueno, es mucho lo que se puede decir. La Biblia sigue siendo el libro por excelencia. La Biblia sigue siendo la fuente inagotable de la palabra renovada del Señor. Todo consejo, toda palabra nueva, toda palabra poderosa, toda palabra que funciona en todas las generaciones es la Biblia, la palabra del Señor. Así que el mejor consejo que cualquier ser humano puede obtener es acercarse a la palabra del Señor, acercarse a la Biblia y comenzar a inquirir en ella con la necesidad de que ella produzca en ti ese efecto necesario para hacer los cambios necesarios, los ajustes necesarios en tu vida. Nosotros, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, hacemos es precisamente apelar a la Biblia para de ella extraer una palabra que te ministre y que te forme y que te acerque al Señor. Así que para esta generación, para la que se fue y para la que viene, la que funciona es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está el consejo adecuado, ahí está el consejo prudente, ahí está el consejo que transforma, el consejo que te funciona, el consejo que no va a ser recriminado, el consejo que no va a ser retaliado, el consejo que no va a ser cuestionado. Es el consejo de la palabra del Señor, porque yo puedo decirte, hablarte de mi experiencia, yo puedo aconsejarte de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido, de lo que Dios ha sido conmigo, pero si te fijas solamente en mí, yo soy un ser humano, mañana yo puedo fallar, ahora la Biblia no va a fallar nunca. O sea que la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Para siempre. Y hablemos ahora de milagros, de esa intervención sobrenatural de Dios en lo natural del hombre, que serían los milagros. ¿Cómo podemos nosotros lograr que milagros ocurran? Porque Jesús dijo: a los que creen, estas señales le acompañarán. Y para este tiempo hay
necesidad de manifestación del poder sobrenatural de Dios para una generación incrédula? Sí, bueno, eso va a influir mucho sobre la calidad de la fe que debemos tener. Y una de las cosas que obviamente ha hecho que los milagros mengüen en este tiempo ha sido porque la calidad de la fe ha bajado bastante. Ya hoy en día, por todos los recursos que la sociedad de hoy tiene, que la generación de hoy posee, pues obviamente casi no hace uso de la fe. Entonces, en la medida que la gente no quiera acceder a la fe, pues entonces deja de creer y tener fe. Por eso que Jesús dijo en su palabra, y cuando yo venga, ¿hallaré yo fe en la tierra? Es una pregunta que él se hizo sobre ese tema, precisamente por eso, porque la calidad de la fe iba a ir demejorándose, producto a que el hombre se iba a ir construyendo o se iba a ir siendo autosuficiente. En la medida que somos autosuficientes, dependemos menos del milagro, apelamos menos al milagro del Señor. Ahora, los milagros están ahí, la palabra está ahí porque la palabra es invariable. Y la fe está ahí. En la medida que tú crees, Dios va a hacer milagros. El que te está hablando es objeto de varios milagros en su vida. Tanto en mi vida como en la de mi familia, de mi esposa. Yo puedo ¿Qué tipo de milagros? Yo puedo testificar. Tiene un testimonio. Lo que dice, por ejemplo, quien te habla duró más de 40 años con un problema de salud en la columna vertebral. Yo tengo 2 operaciones en la columna vertebral. Yo duré muchísimos años inválido, postrado en una cama, que la ciencia me desahució. Me decía que ya conmigo no podían hacer más nada. Sin embargo, aquí estoy de pie, paradito, amén, caminando más que nunca, viajando por el mundo, que no podía antes hacer. Y con su esposa ahora, pero y con mi esposa, de la esposa. Eso te iba a decir, para más evidenciar el poder del milagro y la acción de Dios. Entonces Dios lo hace con mi esposa, que le diagnosticaron un tumor cerebral, amén, y que para él glorificarse, lo que pudo haber sido una operación de un proceso médico de 15 días duró 7 meses y 11 operaciones en su cabeza. Wow. Donde prácticamente la despedimos a la muerte 8 veces. Amén. Wow. Que los médicos dijeron ya no cuenten con ella. Y las 8 veces Dios la devolvió. Y ahí anda mi esposa predicando, enseñando la palabra tremenda, más buena que nunca ahora. Entonces, para nosotros el milagro es real. Los milagros son reales. Ahora, tu fe tiene que ser real. Tu fe tiene que ser real. Tú debes creer en Dios. Tú debes creerle al Señor. Porque la Biblia dice, y eso es incuestionable, que el justo por la fe vivirá. Wow. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, de milagros, de señales, eso va a depender mucho de la relación que tengamos. Claro, por supuesto. Y esa relación es la que me lleva al conocimiento de Dios. Por supuesto. Ese conocimiento que voy teniendo de Dios hace que su amor se manifieste y entonces más le puedo amar. Excelente. Es decir, que mientras más lo buscamos, más lo hallamos. Si lo hallamos y tenemos un encuentro con Él, lo conocemos. Y si lo conocemos es que vamos a ver su amor manifiesto en nuestras vidas. Amén. Entiendo que este es el mensaje que hoy nosotros queremos transmitir a todos los que están escuchándonos. Es que para tú poder ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios en tu vida, tienes que desarrollar una relación de intimidad. Es un conocimiento por experiencia de vida con Dios. Y la persona con que te va a relacionar es la que habitaba en Jesús, que es la persona del Espíritu Santo. Y si eres capaz de desarrollar esa relación, creer en Él, aceptar a Jesucristo luego de haber recibido el perdón de tus pecados, entonces tú vas a tener una vida donde Dios te va a acompañar con su presencia, una vida que te va a permitir llegar a la comunión con Él, y al tener comunión con Él, tú vas a ver milagros, señales, maravillas, a Dios obrando en tu vida. Pero tienes que hacerte un propósito hoy
depender de Él. Es una invitación que te estamos haciendo en este día. Hemos hablado de la persona del Espíritu Santo, pero Jesús nos dejó la persona del Espíritu Santo para tener una relación de comunión con Él, para reflejar su naturaleza aquí en la tierra, para ser portadores de su gloria, para manifestar el carácter de Cristo y para dar testimonio ante los demás de que Él está vivo. Excelente, excelente. ¿Qué le parece si usted le da una palabra de aliento tanto a los hombres y mujeres de fe como a aquellos que no conocen del Señor, y hacerle una invitación para que vivan esa experiencia de esa relación con Dios que es capaz de cambiar vidas? Cómo no, esta conversación ha sido muy interesante. Por ende, decirle a los hombres y mujeres de fe, colegas, hermanos, que debemos hoy más que nunca seguir empeñados en primero exhibir una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios y que pueda ser espejo para esa sociedad que nos está mirando con el propósito de ver en nosotros esa esperanza que están buscando. Así que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar y llevar el reino de Dios a cada vida, a cada corazón. A ti que me está escuchando, que todavía no te has acercado al Señor, es una invitación que te hacemos a que te acerques al Señor. El mundo de hoy está muy convulso. Hoy se está viviendo un tiempo de muchas situaciones complejas y solamente Dios puede orientarte, solamente Dios puede darte vida, solamente Dios puede darte a ti lo que está buscando, porque lo que tú necesitas no está en las cosas materiales que estás buscando, sino en las espirituales que necesita tu vida y tu corazón. Te invitamos a que te acerques más al Señor. Y oramos por ti, para que el Señor toque tu corazón si no lo conoces, y si le conoces, para que ponga en ti pasión, fervor, fuego en tu interior, para buscar siempre de la presencia de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén.